Buenas tardes a todos y a todas. Mi amigo Nacho ahí, la gente de Aqua Garden también, Almacén de André también, a todos y a todas los que se van uniendo. En unos minutos vamos a estar hablando con Nico del Point, como la conocen algunos, por su perfil personal. Vamos a estar hablando sobre Bien al Sur, el club de cultivo Bien al Sur, del cual él es integrante. Saludo ahí a Manuel Valenzuela, también, a la gente de Hydroponics, también. Bueno, vamos a estar hablando un poco sobre el club Bien al Sur, lo que ellos se consideran el primer club legal de cultivo de la Argentina. Así que vamos a estar hablando un poco con Nico sobre eso, cómo la vienen llevando. Hace poquito que, bueno, ya oficializaron el club, están sumando gente también, todo el tiempo están subiendo historias y demás, así que, bueno, me resulta interesante también hablar un poco de eso, de cómo avanzan las diferentes aristas, esperando también la ley industrial del cannabis medicinal y del cáñamo industrial en este caso. Un poco lo hablábamos el miércoles con Mariano sobre la época cáñamo en San Luis, en Villa Mercedes, la primera edición. Saludos a todos y a todas los que se van uniendo. Así que bueno, la industria sigue avanzando a la espera de que también las leyes acompañen un poco. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre eso, sobre el proceso de llevar adelante un club de cultivo también. Tenemos también, obviamente, gente conocida con clubes de cultivo, la gente del Jardín Unicornio también, el primer club de cultivo de Argentina. También los pueden seguir a ellos. Club Cenizas en Ushuaia también, así que nada, todo muy bueno lo que se está generando. Vamos a hablar un poco sobre eso, sobre el club, que nos cuente Nico un poco cómo avanzan, de qué manera, cómo se constituyen y demás cosas. Así que en unos minutos vamos a estar invitándolo. Recuerden que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que le quieran hacer a Nico con respecto al club o cualquier duda que tengan, la pueden dejar en la casilla de preguntas acá abajo. ¿Creo que estoy bien? Sí, acá abajo, en el lobito de preguntas, así no se pierden en los mensajes. O cualquier comentario que quieran dejar también, ¿no? Para que no se me pierda tanto en los mensajes. Bien, vamos a buscarlo a Nico, o a Bien al Sur, mejor dicho, porque va a entrar con la cuenta del club. Bien. Vamos a esperar unos minutos. Ahí está, ya está. Buenas, ¿cómo va? Nico, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Verdad que? Sí, perdón que. Ahí está. Estaba acomodando acá un poco el setup. ¿Cómo va? Todo tranquilo. Yo también. Yo también estaba acomodando un poco el tema de las luces porque tengo un poco con el atardecer y que me juega en contra. No es ni oscuro ni luz, Sí, entonces sí, sí. lo estuve No, y acomodando yo un vengo de poco. la calle, así que viste que tenés que enchufar las cosas, tenés que. Todo. Pero acá estamos. Bueno, muy bien. Ahí contamos un poco, bueno, que vamos a estar hablando obviamente del club, de cómo nació toda esa idea. Bueno, con Nico ya nos conocemos hace un tiempo, nos hemos cruzado en algunos eventos, en algunas manifestaciones, y ya hemos hablado por acá. Eh, Fue uno de los premios también, un poco de los que hablaba de los que hablaba de Reprocan en su momento, cuando recién arrancaba todo, junto con junto con Pulti, y con María Luz también. Así que bueno, entiendo también un poco de lo que estuve viendo, de lo que estuvimos hablando, que Bien al Sur viene un poco también por ese lado. Eh, pero bueno, antes que nada, darte la bienvenida al vivo y bueno, que si querés presentarte un poco por ahí para quien no te conozca y bueno, después me vas contando un poco qué onda el club, cómo nació esa idea también, ¿no? De armar ese club.
Bueno, sí, el club, yo tengo que decir que yo me sumo a una idea y a un proyecto totalmente loco de un grupo de gente, y más específicamente un compañero de Gabo, que tenía la idea de producir cannabis legal en la Argentina y que sea el mejor. La verdad que cuando me llega la propuesta yo no lo podía creer porque para mí la palabra club de cultivo a lo sumo era de Uruguay. Después nosotros teníamos experiencias, estamos hablando de club de cultivo legal, ¿no? Pero nosotros tenemos Mm, experiencias acá, que son experiencias que han llevado adelante los clubes que forman, digamos, que forman parte de los clubes de cultivo en Argentina de manera ilegal, en rebeldía de la ley penal, que es una porquería, pero con un formato que no, que obviamente tiene sus limitaciones, por lo menos en la forma de ver nuestra, y desde el punto de vista legal nosotros encontramos una ley que con su modificación en noviembre del 2020 nos permite tener el acceso a esta forma de organización, porque esto, el club de cultivo no es más, por lo menos así lo concebimos nosotros, es una forma de organización para producir cannabis para la gente. Nosotros consideramos que esa forma de organización nos pone a nosotros en un nivel superior de calidad del que podríamos obtener haciendo esto mismo solos. mm, Cultivo solidario, yo lo dije ya en otras oportunidades, en algunos vivos del club, el cultivo solidario existe y se desarrolla en Argentina desde hace muchísimos años, incluso antes de la ley 27350, esto lo sabemos, ujú, pero poder establecerlo esto con una autorización, que es la famosa autorización que te exime de la ley penal, con esto, con el espíritu de la ley, nosotros levantamos el espíritu de la ley que es poder generar cannabis de calidad para la población argentina. Eso es, para poder hablar de salud integral mm, se tiene que tener un cannabis que no contenga químicos, no contenga residuos, que haya tenido buenas prácticas en todo su proceso de manufactura. La verdad que nosotros ahí tenemos la ventaja de contar en el equipo con un master grower que es Sebastián Pujada, Sebas Montevideo, lo conocen los compañeros y compañeras por las redes. La verdad que yo considero que es un docente, yo no sé si los master growers son así, pero mm, es un gran docente del que nosotros que cultivamos, como yo digo, de emplacar, nosotros sí, salimos del placar de pronto a una sala profesional, a una sala equipada, a una sala planificada, a una sala pensada, no una, son tres salas las del club. Y la verdad que mm, sentí como una adrenalina, ¿viste? Las primeras veces que yo entré para conocer, como invitado, ¿viste? En una etapa de conocimiento con los compañeros que ya formaban sí, parte del proyecto, ¿viste? Te empieza a latir el corazón fuerte porque ves las dimensiones, ves las posibilidades, y uno que cultiva en placares desde toda su vida es como que decís, bueno, salir de acá es como eso, las posibilidades, un cannabis de calidad, tener la posibilidad de explorar genéticas, variedades, poder contar con la posibilidad de tener, no sé, desde tanques. O sea, no es lo mismo mm, uno con un filtrito de carbón, con un claro, bidoncito de 5 litros, que poder laburar con bombas, tanques, poder laburar buena fertilización con fertilizantes minerales, con sales minerales que se tienen que mm, disolver durante mucho tiempo. Bueno, todo eso y acompañado al conocimiento que nos ha brindado no solamente Sebastián, yo quiero destacar también el laburo del cangrejo, de Marcelo, el cangrejo fantasma, que es un old school que no paro de aprender del chabón y opiniones y cosas que la verdad que me hicieron crecer a mí mucho como persona y como cultivador, de las dos maneras, porque aprendes a organizarte. Yo siempre le digo a mm, todos que escriben y que quieren armar un club y que quieren poner un bien al sur, le digo, mira, si ustedes se organizan entre los que son y ponen un lugar, que puede ser el lugar de un compa, puede ser... La verdad que cambia un poco el esquema porque yo llegué a dedicarle esto para obtener el cannabis que quería para mí, para sí, mis solidarios que los tenía, para mi familia. Llevé mucho tiempo, inversión y un prueba y error. Y de ujú, pronto compartir esa información con gente que la vivió desde otro punto de vista o desde otro lugar o desde otro,
Sebastián viene con historias desde España, desde Claro, Europa, desde todos lados del mundo. El cangrejo cultiva desde hace un montón de años y cultivó y sacó un montón de cosas y aprendió de muchos errores que capaz que yo ni sabía. Es más, yo aprendí a hacer mediciones con elementos de medición a sí, profesionales, con los parámetros, que yo los parámetros los conocía, pero nunca tuve acceso a un Blue Lab, por ejemplo. claro. Entonces, Era algo y más, hacerlo con era, instrumentos, aprender a calibrarlo. quizás era algo como más básico en un principio, como, bueno, como todo cuando arrancamos, viste, que es, vas tirando, vas probando, te da la semilla, viste, las Exacto. señales, después vas cambiando, dependiendo si es exterior o interior, vas modificando algunas cosas, pero bueno, en Todo. este caso, bueno, también veo mucho en lo que ustedes publican también que como que van probando también un poco con los nutrientes, o van modificando también eh, las diferentes tierras, entre comillas, abonos y demás cosas, como para ir probando fertilizantes, no me salía. Y cosas diferentes, ¿no? Como también dependiendo de la genética en algunos casos. Sí, nosotros ahora lo que estamos haciendo también en esta primera etapa es un aprendizaje, porque hoy veníamos hablando justamente con el Gabo, que es como nuestro líder espiritual de todo este proyecto, veníamos hablando justamente de eso, que son 3 máquinas de hacer cannabis, entonces hay que probar a esas máquinas, a ver qué, digo, cuando me refiero a las salas, ¿no? Son máquinas que tienen forma de sala, tienen luces, uno entra, cultiva ahí adentro, pero eso es una Claro. máquina. Entonces, poder tener una máquina y hacerla funcionar durante todo un ciclo de cultivo te genera también un aprendizaje de hasta dónde llega, de cuáles son las ventajas, de cuáles son los tiempos. Entonces, toda esta etapa de aprendizaje que ustedes ven, lo que se está produciendo ahí, la verdad que eh, nos llena de buenas ondas para el futuro, de pensar de que efectivamente o sea, somos capaces de llevar esto adelante, de que podemos establecer protocolos, de que podemos establecer líneas de trabajo, de que podemos mejorar lo que ya sabíamos y aplicamos, y Ujú. a partir de eso seguir estableciendo parámetros. Nuestra idea es generar el mejor canal, o sea, lo decimos desde el deseo, ¿no? Desde la mayor Sí, humildad, pero desde el deseo, pero también desde el trabajo cotidiano, porque yo la verdad que o sea, yo participo en un pedacito de lo que es el club, la realidad es que trato de mostrar todo lo que se hace porque el laburo es intenso desde la mañana, desde la primera hora hasta la tarde y muchas veces, a veces si hay que ir a resolver algún tema fuera de horario también se hace. Entonces, el laburo que están llevando adelante los compañeros y compañeras, ahora tenemos cupo femenino, tenemos compañeras laburando, tenemos claro. la posibilidad de Bien. decir que somos, o sea, queremos y vamos a generar el mejor cannabis de la Argentina. Queremos que eso sea así. Y queremos que eso sea una referencia para la gente que el día de mañana quiera establecer un club de cultivo y decir, bueno, se puede hacer un buen cannabis de calidad sin la necesidad de presentarnos como una gran empresa o, no sé, hacer algo más industrializado, si se quiere. Nosotros sostenemos el laburo del cannabis artesanal como un valor y consideramos que es, digo, porque también es eso, o sea, ¿qué queremos hacer nosotros? ¿Queremos hacer un cannabis que solamente pegue, o sea, que cumpla una función, o queremos un cannabis que conserve terpenos, que conserve flavonoides, que conserve sus propiedades organolépticas con un buen secado, con un buen curado? O sea, son todas cosas que nosotros hoy estamos haciendo, aprendiendo, y que queremos generar eso, un estándar de calidad. Eh, y bueno, y después seguir esto sin dejar de lado el laburo. El laburo va por un lado, pero también nosotros entendemos que nuestro contexto tiene que modificarse y tiene que cambiar. Nosotros tenemos que tener leyes que no solamente nos cuiden desde la parte de la salud, sino también desde la parte industrial, que generen puestos de trabajo y que obviamente dejen cada vez más alejada y, por qué no, decir que tengamos una reforma, incluso digo, ahora estuvo circulando un proyecto de reforma del Frente de Todos, para mí que se queda corto, para mí que se queda corto porque todavía hay cosas ahí que están mal escritas, que habla de 9 plantas y no habla de 9 plantas en flora o en veje, o sea, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que ya aprender de las leyes que hay y de los debates que ya se dieron, tanto de la ley anterior como de la ley que todavía tiene media sanción, que está en debate. Se debatió en comisiones, se debatió en los medios, se debatió en la comunidad canábica, se debatió en los medios canábicos, en los compañeros que hacen comunicación y difusión y que hacen
divulgación del cannabis. Entonces hay que aprender de todo eso y tomarlo mejor, y ahí nosotros vamos a poder decir, bueno, efectivamente nuestra realidad como cultivadores, como clubes, como canábicos en Argentina se modificó y cambió realmente. Nosotros esperamos eso, por eso queremos también establecer que el club tiene que ser eso. Para nosotros queremos que sea un faro en donde la gente pierda el miedo, pueda organizarse y apueste a un proyecto en conjunto. Bien, 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 está bueno lo que planteás, me gusta también esa idea de, bueno, lo que planteamos desde un principio, ¿no? A veces parece que queda corta algunas cosas, o mismo cuando salen hay que modificarlas, y, y mismo, bueno, algunas cosas actuales que tenemos, ¿no? Digo, la ley actual también, es como que a veces no se entienden algunas cosas y demás. A mí me interesa mucho, sobre todo del club, esto que dicen ustedes que es el primer club legal de Argentina, ¿no? Porque como sabemos, y como decías vos también, hay varios clubes, algunos se muestran, otros no, el más conocido, bueno, son los compañeros y compañeras del Jardín Unicornio, que fueron los primeros y que se muestran todo el tiempo. Bueno, hoy Además, estuvieron juntando firmas porque tienen también, una sede que está con una cuestión que hay que protegerla, pues patrimonio sí, histórico, vienen realizando un relaburo, así que sí, sí, lo conocemos y ahí estamos al tanto del laburo de los bueno. compañeros. Pero como sabemos, bueno, lo que te decía, hay algunos clubes, ponemos el Jardín Unicornio como el más conocido, que se muestran, hay otros que no. ¿Qué nos diferencia, en este caso, a ustedes, de esos clubes? O sea, ¿qué nos diferencia bien al sur? En este caso de decir que son legales. La realidad es que nosotros somos legales porque estamos realizando todo esta locura dentro del marco de la ley 27350 de cannabis medicinal. Nuestra concepción del cannabis medicinal es la concepción más amplia, en donde justamente la ley, para mí, ya lo resolvió con su texto normativo, en noviembre de 2020, el texto que se sanciona de la normativa, habla de un concepto que es el de salud integral, por ejemplo, habla de las formas para acceder al cannabis legal, que son la lógica medicinal, a través de una prescripción médica, a una terapia, a través de un tratamiento, pero también el uso paliativo del dolor. Entonces, nosotros entendemos que el uso paliativo del dolor es la concepción más amplia del uso adulto del cannabis. Porque cuando tuvimos una charla hace poco en el Club Premier, en una kermés canábica solidaria muy linda actividad, estuvimos participando, brindando un taller y dimos una pequeña introducción normativa. En la introducción normativa hubo ahí un comentario en donde, bueno, dónde entra lo recreativo y qué sé yo, y la verdad que el concepto de recreativo es un concepto que, por lo menos así lo entiendo yo, viene de los 70, del hipismo, de la rebeldía, de todo eso. Cuando entendemos que el cannabis es una planta que está intrínsecamente vinculada con el ser humano, porque nosotros contenemos una cerradura que es el sistema endocannabinoide, en donde los cannabinoides entran y actúan regulando nuestra vida cotidiana, te diría nuestro humor, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de relacionarnos con los que tenemos al lado, incluso en los peores contextos de estrés, como puede haber sido una pandemia que ya todavía lleva más de un año y medio, dos. Entonces, cuando entendemos que el cannabis nos ayuda en ese sentido, entendemos el concepto de salud integral. Ahí es donde entendemos que el cannabis está intrínsecamente relacionado con nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Entonces, planteando eso, la ley a nosotros nos solucionó esto de lo recreativo y lo medicinal, porque incluso el ReproCan, que es donde nosotros basamos el registro del programa Cannabis, que en donde nosotros basamos nuestras autorizaciones, que son las mismas, son las autorizaciones que se emiten a todas las personas que lo solicitan, tiene esta amplitud. La gente hoy que se inscribe en el ReproCan no tiene que patologizar su uso del cannabis, sino por el contrario, hacer una explicación de qué uso le da frente a un profesional de la salud que lo anota, lo anota. Te dice si conocer riesgos y beneficios del asunto que está llevando adelante y sin juzgamiento, no debe existir. Sé que hay algunos profesionales que hacen uso de ese juicio o prejuicio sobre el uso del cannabis, aléjense de esos, porque lo único que hace es firmar que esta persona sabe qué es lo que está haciendo y le da para adelante. Entonces,
Digo, desde ansiedad, desde insomnio, desde estrés, hasta cosas así como, no sé, dolor lumbar, una operación o lo que sea, el cannabis puede ayudar en todo eso. Eso es lo que plantea la ley. Nuestro club viene a atender lo que la ley también plantea, que es el cultivador solidario. Bien. Nosotros somos cultivadores solidarios dentro de la ley 27350, porque hasta el día de la fecha, y a casi un año de haber arrancado el ReproCan, las ONGs no tienen todavía el canal para habilitar su registro. Entonces, de esa manera se pierde no solamente el laburo de las ONG que han llevado adelante una militancia ya desde hace muchos años, que son también responsables de las grandes sugerencias que ha habido dentro de la nueva ley, de la normativa del noviembre de 2020, no pueden acceder, o sea, no tienen sus cultivos legales, no tienen a sus socios dentro de un esquema legal, tienen a sus socios, es más, el esquema, me han explicado cuál es el esquema, que tienen pendiente de autorización, porque no pueden hacer un vínculo hacia ellos porque ellos no se van a anotar como cultivadores solidarios. También esa fue una pregunta mía. ¿Por qué no se anotan como solidarios? Porque ellos no son cultivadores solidarios. Ellos son ONGs, son asociaciones civiles, son gente que está representándonos a nosotros como pueblo dentro del Consejo Consultivo, o sea, dentro del órgano que decide, no pueden inscribirse. Entonces eso me parece que tenemos que superar ya de una vez por todas la burocracia del Estado y empezar a agilizar estos esquemas, que por el momento a nosotros el marco legal que encontramos es justamente el de cultivador solidario. Todo esto que te estoy hablando, te estoy hablando porque hay abogados y abogadas que hacen nuestro esquema legal, los contratos y todo digamos, el club se lleva adelante con abogados y con un equipo legal. La verdad que esta semana hemos tenido las primeras firmas de los contratos, así que nada, también eso, o sea, ir haciendo un poco de camino al andar, porque esta experiencia, como vos bien decías, no la llevó adelante ninguno de los clubes de cultivo o que se conocen o que no se conocen, porque la verdad que me llegan muchísimos de compañeros y compañeras que ya tienen clubes de 10 personas, familias o grupos de amigos y que quieren ser legales. O sea, quieren hacer un marco legal. Y es tan simple como entender la ley y poder armar, obviamente hay toda una construcción, los contratos y todo eso, pero es tan simple como entender la ley y bueno, decir, vamos a organizarnos y llevar esto adelante. Así que es eso, es hacer un poco camino al andar, con mucho coraje, porque la verdad que nosotros ya hemos superado el miedo, habrás imaginado. Eh, el último miedo que superé fue fumar cannabis, o sea, fumar un porro en la calle. Fue el último miedo que superé porque el año pasado, alrededor de noviembre y diciembre, hubo un debate entre abogados y grupos legales canábicos y donde justamente se preguntaban eso. Y la conclusión fue que es legal. Y se fue dando en estos últimos meses encuentros con las fuerzas de seguridad en donde efectivamente es legal, no hay ningún delito. Entonces, vivimos una etapa en la Argentina de grandes cambios y nosotros tenemos, no sé si por así decirlo, orgullo, sino la responsabilidad de ser uno de los primeros clubes que lleve esto adelante y por eso el grado de seriedad que nosotros queremos darle a todo esto. O sea, que lo tiene, pero que queremos mostrarlo de esa manera. Un club serio, un club, bueno, ya te digo, la relación con los socios se firma mediante contratos, con asistencia legal, funcionamiento legal. No es que nosotros vengo acá y guardo mi carpeta, sino que se arman legajos, lo tienen abogados, hay toda una cuestión y nosotros estamos haciendo todo lo posible para que no haya ninguna grieta y esto hasta se lo decimos a todo el mundo, pero queremos que venga Bisotti a visitar el club, queremos que vengan las autoridades a ver cómo nos organizamos y que entiendan que esta es una forma de ganarle al narcotráfico. Digo, más que poner canas en las villas o llenar de gendarmería la provincia de Buenos Aires, hay que habilitar una ventanilla de AFIP para que quienes quieren poner un emprendimiento de este tipo puedan pagar sus impuestos y ser legales. Bien. Bueno, antes que nada, le doy la bienvenida a todos y a todas los que se van sumando, que son un montón. Les recuerdo que pueden dejar la pregunta para Nico, la que tengan, o comentario, lo que sea, en el lobito de acá abajo de preguntas para que no se me pierdan en los comentarios. Pero acá tenemos una consulta para Nico, que pregunta si las ONG deben tener un mínimo de cantidad de años de vida para poder lograr el permiso. Entiendo que habla de ReproCan, ¿no? Sí, sí, no tiene ningún tipo, no tiene que tener años, o sea, no tiene ningún requerimiento
tengan en cuenta que los requerimientos tienen que, o sea, todo lo que uno requiera desde un programa, por ejemplo, como el ReproCam, tiene que estar fijado por ley. La ley tiene distintos marcos. Está la ley general que se vota en el Congreso, está la resolución, perdón, la reglamentación, que es la reglamentación presidencial, que la da el Ejecutivo. Cuando se sanciona una ley, la lee el Ejecutivo, dice que está todo bien o no, veta alguno, modifica y sale. Y después de la reglamentación está la resolución, que es propia del órgano de aplicación, en este caso es el Ministerio de Salud, estamos hablando de la ley 27350. En ningún lado de la ley, de la norma, de todo ese conjunto de cosas que dije, menciona algún tipo de límite o parámetro para ONGs. Tampoco figura para cultivadores solidarios. Entonces, digo, ahí está, porque la consulta también puede ser, ¿hay un límite para cultivadores solidarios? No, no hay límite para cultivadores solidarios, no, o sea, no hay límite para cantidad de solidarios a los que uno le puede cultivar. Ese vendría a ser el parámetro. Y en las ONG sí se está planteando... Sí. Me detengo ahí, o sea, bueno, uno puede ser paciente, sería cultivador, en mi caso que soy paciente, cultivo para mí. El límite del ReproCam está fijado en 9 plantas en flora. Exacto. En el caso del solidario, ¿cómo es? En el caso de... Parte de hacer camino al andar es eso. Nosotros le estamos exigiendo a la autoridad de aplicación que nosotros entendemos que, no tenemos el dato que en breve, no sé si están esperando que se cumpla un año el registro, va a salir una modificación del anexo 2 de la resolución 800/2021 que habla de los parámetros. Ahí se va a hacer una modificación, por ejemplo, se va a poner en letra de molde la cuestión del exterior, que hubo tanta confusión sobre cultivo exterior, sobre cultivo interior, entonces ahí se va a aclarar que el cultivo exterior está permitido, y es más, se va a extender para el cultivo exterior la cantidad de 6 metros cuadrados, a 15 metros cuadrados de cultivo, o sea, del lugar en donde van a estar las plantas. Cultivo se entiende por lugar de plantas, no donde uno realiza acopio de material o de lo que sea. Entonces, todas estas, y bueno, la inclusión de las ONG. Todas estas modificaciones se van a ir haciendo porque tienen que ser así, porque el órgano es el Consejo Consultivo Honorario, que son estas organizaciones de la sociedad civil, también está el ANMAT, también están los laboratorios públicos y representantes de la Subsecretaría de Medicamentos de Salud y de la misma Carla Bisotti. Entonces, esos son los órganos que tienen que realizar las modificaciones que necesita sí o sí el programa, porque era una política para 10.000 personas. Corta. Esta era una política para 10.000 personas en Argentina y terminó siendo una política para cientos de miles. Yo no sé si millón, pero sí cientos de miles. Y se plantea de esa manera bueno, no solamente lo digo yo, sino el registro pasó a ARSAT, a un servidor más grande, con certificaciones, tiene que tener cierto, o sea, no puede estar caído tanto tiempo como estuvo 3 meses y cosas así. Entonces nosotros le exigimos que dentro de esas futuras modificaciones esté la modificación, en verdad no la modificación, sino la aclaratoria, o por lo menos que fijen un límite para lo que es el cultivo solidario. Que eso tiene que estar legislado. Hoy por hoy no está legislado, entonces mientras el registro nos permita seguir sumando gente, no va a haber ningún problema. Ahí es donde nosotros le exigimos que al registro que respete lo que dice la ley, y la ley es amplia en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa con los que uno toma? En el derecho yo no puedo superponer el derecho de uno por sobre el otro. Entonces, cuando a mí me cae una persona habilitada con una autorización con 9 plantas y 6 metros cuadrados, se me suma a la persona que tengo al lado con 6 plantas y 6 metros cuadrados. Yo no puedo cortarle 4 del derecho de él para superponer el derecho de ella. Entonces, nada, y esto circuló en un momento, circuló una data que los cultivadores solidarios solamente podían sumar a una persona nada más. Es una locura. Cuando circuló esa data, yo ya tenía a 2 vinculadas. Así que yo le dije, mira, yo ya tengo a 2, así que es imposible. Y un montón de gente dijo posta y se empezó a bajar del autocultivo y a subirse al cultivo solidario. Pero también hay que decirlo. Esperá porque tengo... Dale. Está mi perra rasguñando la cosa. Hay que decirlo, los cultivadores solidarios vamos a ser los primeros que vamos a estar sujetos a infecciones. Hay que aclarar que no lo habla la ley, pero sí lo dice el consentimiento informado bilateral, en donde se establece que la autoridad de aplicación puede hacer el día de mañana inspecciones al cultivo, porque
no se preocupen aquellos que sean asociados a un solidario, porque no va a ser el lugar en donde van a ir a verlos la casa del solidario, sino en donde están las plantas. Entonces, vamos a ser los primeros que vamos a ser inspeccionados y a ver si efectivamente respetamos los parámetros, si estamos dentro de las condiciones, si no le echamos basura a la cannabis. Digo, hay un interés muy grande, eso sí, yo lo admito, y lo acompaño, por parte de las autoridades, por parte de Marcelo Morante, por parte del equipo del programa Cannabis, ¿no? De que el cannabis que se produzca en Argentina sea de calidad, no sea un cannabis que contenga químicos, que tenga residuos de sales minerales por mal uso. Entonces ahí ellos ya lo dijeron, van a ser más, o sea, no se van a quejar de que el pibe tenga 2 plantitas de más, sino que le van a decir que mejore sus prácticas de cultivo, que mejore las condiciones de su indoor. Es todo para mejorar la calidad, no para perseguir a la gente. Eso ya me lo aclaró en off y es algo que yo lo vengo escuchando decir ya muchas veces y creo que va a ser así. No hay hoy ningún esquema para inspecciones, también hay que hablarlo, no hay, entonces eso se tiene que establecer, tiene que haber un presupuesto dedicado a un área, tiene que haber capacitaciones, tiene que haber toma de gente, es un quilombo. Así que hasta que eso se ponga, digo, estemos tranquilos que no va a pasar, pero además es eso, quienes van a ser inspeccionados no van a ser los 101.000 que están hoy inscriptos en el ReproCam, porque no habría forma, sino quienes contengan las autorizaciones más complejas, que van a ser ONGs, cultivadores solidarios con grandes cantidades de asociados, y eso, porque después para médicos y eso yo no sé si va a haber inspección a médicos, pero habla del cultivo. Así que es eso. Pero de parámetros no clara en ningún momento, y tengo entendido, esto es un dato que me pasaron también, que las ONG van a estar habilitadas hasta un límite de 150 personas, o sea, 150 personas asociadas, o sea, 150 autorizaciones de 9 plantas por 6 metros cuadrados. Entonces, fíjense, y para ellos incluso es poco porque tienen tanta gente y a lo largo y ancho del país a la que les dispensan aceite, que incluso me contaba uno que tiene como 3 lugares de cultivo distintos, 4 lugares de cultivo distintos, y eso la autorización nacional no lo prevé. Sí, Entre Ríos prevé 3 domicilios, no hay ningún problema, en 3 domicilios puedes cultivar a tu nombre, o sea, puedes tener 3 cultivos en 3 lugares distintos, no así en la ley nacional. Entonces, yo creo que todo esto, el objetivo nuestro como personas es estar al pie de todos los cambios y exigiendo las cosas siempre a favor de la sociedad, siempre a favor del pueblo, siempre a favor de los y las cultivadores y cultivadoras, y nunca delegando, nunca dejándole, porque al final, ¿quién gana si no? Limitándonos las cantidades de plantas, limitándonos los metros cuadrados, limitándonos algo hoy que no se limita, que es el acopio. Si el día de mañana dicen, limitamos acopio, ¿por qué tengo que limitar acopio? Entonces, cuando se entiende, yo creo que la ley argentina lo hace, el espíritu de la ley, a diferencia de la legislación y la legalización uruguaya, en donde el IRCA tiene un carácter muy de policía, nuestro, el día de mañana... Yo he hablado con Mercedes Ponce de León, la CEO de la Expo Cannabis de Uruguay, la última vez cuando fue la Expo, y nos contaba un poco de esto, de que hasta era un poco, bueno, tuvieron algunos problemas con algunas autorizaciones y demás, y con la policía, con algunos cultivadores que decían, bueno, nosotros le damos la información y después las policías no vienen a perseguir nosotros, pero pedimos toda la información. Seba, que es nuestro Master Grower, se fue muy enojado de allá con el IRCA, por ejemplo. Entonces ahí habla de, nada, es gente que no es canábica, no es gente que sepa de cannabis, es gente que sabe de vigilantear, porque son ex policías, son gente de seguridad. Entonces, cuando van a un cultivo, vigilantean. Han contado una anécdota que a un chabón un día le entraron a uno de un club y tenía todo en regla, el acopio, pesaron, todo bien, y se estaban yendo, y el tipo tenía en las alacenas de su casa, que estaba al lado del cultivo, tenía un frasquito, 2 mermeladas con un coscobollo, ponele. Y eso de ahí no es acopio, y se lo vigilantearon y le llevaron, no sé, eran 50, 60, 100 gramos, ponele, y se lo llevaron. Eso es un robo, ¿cómo me van a mí a limitar la producción si yo soy un buen cultivador y tengo buena mano y con la autorización produzco una cantidad? ¿Por qué me van a vigilantear que yo la copie esa cantidad? Entonces, es un poco
entender que nosotros tenemos la ventaja de tener una legislación que tiene una amplitud y una visión que no es de perseguir ni de reducir a una, tipo, estos son enfermos mentales o son Sí, consumidores problemáticos, sino entenderlo como parte de un esquema de vida. O sea, el día de mañana, quienes produzcan cannabis en un club o quienes lo hagan en un proyecto, en un emprendimiento, lo van a poder hacer para brindarle cannabis a un hospital de un municipio, al sistema de salud de una provincia, no solamente a la persona en sí, sino que lo van a requerir como Canava, que le dio su aceite al Hospital Durán. claro. Entonces, y no tiene que ser Canava la que lo haga solamente porque es la empresa del hijo del gobernador, sino que tiene que ser para todos esa ventaja. Ahora se va a poner a la venta el primer aceite, que es el de Canava justamente, y se pone porque tiene un formato farmacéutico. Y el aceite de cannabis no tiene un formato farmacéutico porque no es una medicación. Entonces, acá hay que incentivar que se puedan comercializar, por ejemplo, aceites artesanales, que con una buena cromatografía, una buena producción, tenés aceites que laburan muy bien y son los que le han salvado y le han mejorado la calidad de vida a tantos pibes y pibas y gente adulta sin necesidad de una producción de laboratorio. Porque la Claro. ventaja con la que corren ellos es que desde el 2018 que están laburando con una ley a favor de ellos, entonces pusieron todo para que la ANMAT le apruebe un medicamento. O sea, el aceite de cannabis es un medicamento para la legislación nacional. Y el aceite de cannabis no es un medicamento. No es un medicamento. Lo más parecido a unos globulitos que te puede dar Sí, un loco, como es uno de estos chabones que hacen la medicina alternativa. Pero no sí, es un medicamento porque no se dosifica como un medicamento, no se fabrica como un medicamento, y la mejor, y esto se está comprobando porque a partir de la legalidad también surge esto, que se va investigando, cómo funciona mejor un aceite full spectrum, por ejemplo, en vez de sí, sacar los 1000 miligramos de CBD de una planta X y ponérselo adentro de un producto. claro. Entonces, esto tiene que empezar. El problema que tenemos todavía, gente dentro del gran y vasto Estado Nacional, que tiene que abrir la cabeza. Entonces, en vez de controlar, como quieren todos, controlar cuánto ibuprofeno toma uno, cuánto cannabis consume el otro, empezar a entender que el cannabis no es como el ibuprofeno. Yo el ibuprofeno agarro 3 blisters, me los tomo así de una y me tomo un vino y puedo morirme. Ahora, yo me fumo 10 porros y al noveno me dormí. O sea, ahí hay una cuestión que tiene que entender la gente de la ANMA, que las dosificaciones del cannabis ya está probado, no es una cosa que, Sí, listo, hay que tenerlo fuera del alcance de la gente que por ahí, los niños, las mascotas y la gente que no sabe usarlo y explicarle. Y tiene, eso sí, muchísima educación, porque el consumo que se viene de cannabis es grosso, ¿eh? El consumo de cannabis es grosso y tiene que estar la gente entendiendo, por ejemplo, sí, aprender de fumando. microdosis, aprender dosificaciones, aprender el esquema de espectro cannabinoide básico, THC, CBD, CBN, digo, la gente tiene que saber que el THC es una sustancia psicoactiva que hay que tener mucho respeto para quien lo Claro. usa, que el CBD es más tranquilo, que ambos funcionan diferente, que atacan distinto, el THC es antiinflamatorio, el CBD tiene otra cosa. Entonces, y eso, las dosificaciones, porque también hay que decirlo, la ley nos permite transportar hasta 40 gramos de flores secas, pero también nos permite transportar derivados del cannabis en 6 frascos de 30 mililitros. Y para nosotros que no estamos muy familiarizados con las extracciones, que es una forma de derivados del cannabis, bueno, las extracciones son derivados del cannabis, pero digo, la más conocida para nosotros es el aceite. Pero las Claro. extracciones hay un montón, con solvente, sin solvente, Sí, sí, sí. bubble hash, dry sieve, o sea, bueno, son concentrados, son derivados que son concentrados del Bien. cannabis. Y lo que me comentaba Seba, que cuando yo, me acuerdo en junio del año pasado hicimos un vivo, él en Uruguay, yo acá, y le comentaba los frascos 30 mililitros, me dice, eso me dice, no me veo, eso es una locura vos, me dice. Porque 6 frascos de 30 mililitros de Bubble Hash, de Rosin, de BHO, Sí, sí. te los alimentás un regimiento y están toda la noche loco 100 personas. Entonces, tener la responsabilidad de saber qué uno tiene en la mano, qué consume y qué puede convidarle al otro, porque el cannabis es algo que uno convida,
también es eso, cuidar al otro, es cuidarnos la salud, es cuidarnos de la pálida, que es lo único que tenemos que tener miedo cuando consumimos el cannabis, la pálida. Más para la persona grande, lo digo porque yo me relaciono con mi vieja, por ejemplo, que alguna vez le ha dado y ya después de esa vez ya se reeducó, porque ya sabe, se siente el cuerpo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasó cuando le agarró la pálida? La acosté un ratito, qué sé yo, le di un poquito de coca y una papa frita, azúcar y zapa a levantar, y ya está. Bueno, son cosas que nosotros tenemos que ir empezando a hablar, son Bien. las famosas discusiones Amigo, que digo yo que tenemos. ahora te voy a tirar una catarata porque tenemos un montón de preguntas. Vamos, sigamos, yo me Bien. malentono, ¿viste? Sí, sí. Acá preguntan, como club canábico solidario, ¿la cantidad de plantas que te permiten cultivar depende de la cantidad de socios o en la ley ya existe algo fijado? No, no hay ley de clubes. A diferencia de Uruguay, que hay la ley tiene una parte de clubes, en Argentina no. Entonces, ¿qué pasa en Argentina? Eh, Nosotros tenemos que contar con la cantidad de socios para poder llevar adelante un cultivo y que esos socios obviamente o sea, tengan la autorización. Yo por eso ahí es donde hago hincapié en las 9 plantas. Cuando uno autocultiva, las 9 plantas son lo único, lo máximo que uno puede contar. Nosotros contamos con que las autorizaciones cuenten con esas 9 plantas, pero también porque es un derecho de cada uno. O sea, las personas tienen que entender que, y hoy es un error, el ReproCam le pone en la responsabilidad del médico la cantidad de plantas de la autorización. Eso es un error. Eso tiene que ser lo máximo para todos. Y uno variar entre el rango que permite la ley, que es entre 1 y 9. Entonces yo me digo cuántas puedo tener. ¿Por qué? Porque esto para un cultivador novato, 9 plantas, no alimentás ni 15 días, y no haces un aceite si sos novato, con 9 plantas, así como yo cultivé mi primera semilla, una blueberry, y me salieron estos cogollos. O sea, hay que entender eso, no todos tenemos la capacidad de cultivar, yo cultivo de 2013, Seba profesional cultiva de 2014 y antes cultivaba de mucho antes, el cangrejo es un old school, cultiva de hace mucho tiempo. Entonces ahí nosotros tenemos que entender que no tienen todos esa misma capacidad, ni tiempo ni dinero para invertir en un indoor así. Entonces, cuando uno hace la vinculación con el médico, tiene que exigir que se le respeten las 9 plantas, porque eso lo tiene que decir uno. La ley 26.529, en la ley del paciente, es en donde se basa el consentimiento informado bilateral, que es la figura en donde nosotros firmamos un documento, es esa figura legal, es un consentimiento informado bilateral. ¿Por qué consentimiento informado bilateral? Porque el cannabis en Argentina no se receta, o sea, se puede recetar, pero a través del acceso a la ley no se receta ni se indica, se propone. Claro. Entonces, el médico no te da una orden para que vos consumas un cannabis de ciertos parámetros. No te indica como un tratamiento que vos tengas que hacer, no. Vos generás una propuesta de tratamiento en donde le decís al chabón, yo hago esto y este uso del cannabis y conozco cuáles son los riesgos y beneficios de ese tratamiento. Ahí es donde el médico firma. No hay objeción. No hay objeción ni del médico ni de la autoridad de aplicación, que solamente se fija que, por ejemplo, no haya pasado que un odontólogo prescribió por insomnio, o que el documento que vos subís no esté ilegible, mal llenado, mal firmado, nada más. Entonces, todos los rechazos que han ocurrido en Argentina por cannabis, por la autorización de cannabis, es por eso. No porque, no sé, no me permita mi origen o mi uso. Entonces, entendiendo eso, bueno, ahí tenemos la posibilidad de exigirle a los profesionales de la salud que esas 9 plantas sean así, porque muchos incluso te ponen el precio por cantidad de plantas. Y yo cuando supe, yo me la quería matar, porque no podés lucrar con los derechos de la gente. Ponete un precio caro, porque sos un grosso, pero no, si querés 5 plantas te cobro 5 lucas, si querés 9, 10 lucas. ¿Qué es eso? Estás jugando con los derechos de una persona que encima se rompió, no esa persona por ahí, pero la sociedad civil se rompió el orto para llegar a ese punto, para llegar a una autorización con 9 plantas, que es histórica, te dirían las legislaciones de regulación a nivel internacional. En Uruguay se permiten 6, creo que 2 más si convivís, 8. Creo que 8 es lo que salió, o 6, no sé si en México, ahora que la Corte Suprema como que lo habilitó. O sea, en Argentina tenemos 9 metros, 6 metros cuadrados, y en el exterior vamos a tener 15. O sea, no tiene parangón. Entonces, volviendo a la pregunta, los clubes de cultivo sí dependen de que las autorizaciones de sus asociados
contemplen las 9 plantas y los 6 metros cuadrados lo tienen, sí, porque no es un parámetro que el médico tenga. O sea, ¿entendés la locura que el médico puede poner cantidad, pero puede ser 6 metros cuadrados? O sea, si la lógica indicaría que se puede manejarme la cantidad, también los metros cuadrados, bueno, no tiene que manejar ni la cantidad ni los metros cuadrados el médico. Pero bueno, ya veremos esas modificaciones que se harán en el registro. Ok, o sea, a priori para pasarlo en limpio es porque ustedes también están, entiendo, por las publicaciones que hicieron, están como invitando también a socios y a socias que se quieran unir dependiendo, bueno, los parámetros que ustedes digan. En este caso, para ingresar al club, hay que estar inscrito en la ReproCan. Sí, sí. Ok. La autorización imagínate que el cultivador solidario hoy por hoy solo no tiene autorización. Por eso, pero digo, intuyo que era con ReproCan, pero digo, yo siendo paciente, ¿puedo ingresar o tiene que ser solidario? O sea, tengo que estar como solidario inscrito para ingresar al club. No. El solidario es quien cultiva, nosotros somos, en este caso yo soy el cultivador solidario. Yo tomo personas que tengan el perfil como persona en tratamiento o paciente en tratamiento, no ahora. Entonces, esas personas tienen 3 formatos de cultivo. Una es prepara los derivados, o sea, realiza los preparados y derivados para sí. La segunda es que cultiva un familiar o allegado, y la tercera es que cultiva una ONG. La de la ONG no está habilitada porque no hay ONG que se hayan habilitado dentro de ReproCan aún. La del autocultivo es la primera, la persona se cultiva para sí misma, entonces la dirección de cultivo de la persona, y la tercera es la del cultivador solidario, que ahí vendría a ser el club. Aquellos que se asocian al club tienen que modificar su autorización, porque en general todos la tienen, los que la tienen para autocultivo, y eso se aclara también, es importante que lo sepa la gente. Una persona no puede tener una doble autorización, la autorización se emite para un domicilio, para una sola persona, para un solo formato. Entonces, si uno pertenece a un club de cultivo, no puede autocultivarse en su casa, hoy por lo menos. Entonces, ¿qué pasa? La gente lo que hace es modifica la opción del formato de cultivo a un cultivador solidario que somos nosotros en ese caso. Entonces, nosotros pasamos a estar vinculados como un médico, de la misma manera que se vincula el médico, se vincula un cultivador solidario, y la autorización de esta persona pasa a estar en la dirección del cultivo del club. Entonces, ahí es donde nosotros obtenemos autorización con ese socio, todo dentro del marco legal de la 27350, y también el registro lo ve así. O sea, el ReproCan ve que la persona A está vinculada a la persona B. La persona B soy yo, como viene al subclub. O sea, ese es el formato. Si tuviéramos la posibilidad el día de mañana de acceder a ONG, que lo vamos a hacer, nuestra idea es acceder a ese formato cuando esté habilitado, y mediante ONG tener la posibilidad, como te decía, están hablando ahora de 150 asociados, lo cual es un montón de socios, pero además están exigiendo que sea más y se amplíe a 300. Entonces es muy interesante porque ya se está hablando de una autorización para cultivo artesanal, como lo da la 27350 da autorización para cultivo de investigación a gran escala, y también da cultivo, para nosotros son cultivo artesanal, o sea, son cosas que hacemos nosotros. Nuestro formato de club, digamos, está dentro de lo que es el autocultivo artesanal, o sea, somos cultivadores solidarios, hacemos un cultivo en un indoor grande, pero no deja de ser artesanal, no tenemos máquinas, industrias o procesos o certificaciones que cumplir, no, lo hacemos de la misma manera como yo lo hacía acá en mi placar, pero en una sala así. Y bueno, y se demuestra de esa manera que con autorizaciones de cultivo personal, de cultivo artesanal, se puede lograr, yo te diría que es un producto digno de commodity. Yo no sé si llegaría a ser así, porque obviamente viste que los commodities o los elementos exportables tienen ciertas características, pero bueno, yo creo que estamos en condiciones de competirle a los mejores. Digo, porque también nosotros llevamos la experiencia, ¿no?, del cultivo de los que formamos parte del club. Pero llegar a productos que estamos llegando, la verdad lo hemos visto ahí. Yo publiqué hace poquito, creo que ayer, unas stories de algunos, cómo vienen las plantas. Me sorprende me sorprende. Yo estoy haciendo, además estamos haciendo las primeras etiquetas para los paquetes, ¿viste? Y para dispensar. Y le pusimos industria argentina.
Claro. porque estamos orgullosos de que eso sí, el día de mañana lo agarran en el mundo eso y que diga industria argentina, la verdad que estamos contentos, por eso, eh, nada, es un poco hacer esto, hacer camino al andar, pero también con la responsabilidad de que ese camino esté bien trazado. Entonces, el único miedo es tenemos de mandarnos alguna, ¿viste? De que los procesos, queremos que los procesos se acaben. Vos sabés que todos los que cultivan saben que el cultivo no termina con el último día de flora, sino que ahí arranca otro quilombo, porque ahí la podés pifiar toda. Bueno, y acá somos un país que, por ejemplo, no tiene elementos no tiene, digamos, elementos industriales de producción de cannabis. Por ejemplo, las bandejas, que son bandejas que son de Pangea Nutrientes, lo digo porque no hay en el mercado bandejas así. Entonces, hubo ahí un, o sea, ellos entregaron un Mark I y nosotros, con nuestra ayuda, ellos ya están generando el Mark II de las bandejas, que son bandejas con nuestra experiencia y indicaciones de, che, va por acá, esto se tiene que poner así, Acomodando porque no. a ese cultivo, acomodándose quizás a ese tipo de cultivo que están ustedes ahora Es que probando. no hay bandejas para cultivo grande, posta, no hay bandejas para 10 plantas en maceta de 10. Estoy hablando de bandejas, no estoy hablando de bandejas, las bandejas que están por sobre el piso. Nosotros queremos incluso que el Mark III sea con bandejas movibles, que tengan ruedas para poder acomodar la zona de cultivo. También hay una cuestión que tiene que ver con el control del clima. No tenemos elementos, o hay muy pocos, es más, te diría que yo encontré 2 fabricantes que no tienen stock de control de clima, por ejemplo, humidificadores o deshumidificadores, industriales o de gran envergadura, porque los industriales por ahí son demasiado, depende de la sala, pero sí deshumidificador como la gente, todo que se encuentra chiquitito, para una habitación chiquitita, ni siquiera te diría para una habitación, sino para decorar la habitación del bebé. Entonces, el humidificador lo mismo. Entonces, todas las cosas que por ahí en Uruguay hay, porque ya como hay industria ya hace rato, o por lo menos se viene elaborando así en grande ya hace rato, se va a dar cuenta que no, porque está el deshumidificador tal, y acá vamos, no hay en stock, no se va a fabricar, tenés que estar pidiéndole a uno usado, viendo a ver si hay alguno que ya lo usó que lo venda. Bien, O sea, mirá, tenemos sí, sí, no te interrumpo, porque ahí Nati pregunta justamente qué son las bandejas y para qué son las bandejas. las bandejas son para que las plantas no estén en el piso y que vos puedas tener un margen de maniobra, por ejemplo, para cuando se riega. eh, por ejemplo, a ver, quienes cultivábamos en un placar teníamos los platitos. Así nomás. Bueno, imagínate la cantidad de plantas, tenés que estar moviendo la planta con los platitos, ¿entendés? Entonces, están las bandejas que en los lugares donde se cultiva industrial, bueno, son grandes, son bandejas, te diría que son, no las medidas no las sé, pero son, ponerle que 1,5 metros, 2 por 1 metro, y 1,20 metros, no sé si un poquito más. A nosotros nos entra, bueno, esas bandejas tienen anclas, o sea, tienen anclas de metal, no solamente para sostener su propia estructura, sino para armar un scrop, para poner una malla. Entonces, y arriba de esas bandejas, la idea es también poder tener, ahí en California hay Jungle Boys, bueno, tiene las bandejas que se acomodan. Entonces, todos esos materiales que hoy por ahí no contamos con fabricación nacional o por ahí hay, pero muy incipiente, nosotros estamos, bueno, notando que hay en la Argentina un gran camino por recorrer para poder industrializar todos estos procesos, para poder tener fabricantes de estos insumos, porque es algo que no nos sirve a nosotros solamente, sino también le podría llegar a servir a las ONG que laburan con más de 300 asociados, a los clubes que forman parte hoy de los clubes que están en rebeldía de la ley penal. Entonces, nada, eso. Está. Es lindo ver cómo esto, es como ver una flor ¿no? Cuando se abre, estás viendo el proceso, y eso, nada, nos llena de orgullo estar ahí. Muy bien. Acá estaba preguntando también, tengo dos preguntas en una porque ya creo que la habíamos respondido un poco, pero acá preguntan, bueno, tengo ReproCan y mi esposo también se lo quiere sacar, se pueden anotar 2 personas para la misma dirección y espérate, tenemos una acá. Bueno, y preguntaban qué es, o sea, en este caso, cómo sería
el cultivo solidario. O sea, ¿qué es? Porque no lo entienden, me dice acá una chica. Bueno, en primer lugar, perdón. Ay, ¿cuál era la primera? Perdón. Sí, la primera es que dos personas Sí, eso. pueden tener Bueno, un yo voy a mismo tirar este dato, y lo digo así rápido. Eh, hay un apartado dentro de la página del ReproCamp que indica, la pregunta es en preguntas y respuestas, preguntas frecuentes creo que es, y dice, ¿puede haber dos autocultivadores en un mismo domicilio? Y responde que no, no puede, solamente se permite un autocultivador por ciudad. Bueno, la ley no dice nada de eso. Tampoco lo está el sistema, o sea, el ReproCan está aprobando múltiples autorizaciones por domicilio. Es más, nosotros tenemos el conocimiento que hay clubes de cultivos familiares en un domicilio, entonces todas las familias se sacan ReproCan y tienen un espacio de cultivo interesante. Entonces, hay que aclararlo, la ley no lo dice en ningún lado, que hay límite de personas por domicilio, lo dice un apartado de preguntas frecuentes que no tiene ningún tipo de validez legal, y hoy el sistema, o sea, el registro está aprobando, el programa está aprobando autorizaciones múltiples en un mismo domicilio. Entonces, aquellas personas que convivan o que vivan en grupo, pero obviamente que tengan, o incluso, mirá lo que te digo, aquella persona que quiera ser socia o socio de un club y quiera seguir cultivando, puede hacerlo con la autorización de un tercero en su domicilio. Porque las autorizaciones no tienen impedimento alguno con el domicilio. Por ejemplo, hay un grow shop a pocos metros del Congreso que está autorizado a cultivar cannabis y es un comercio, un grow shop. Entonces, pueden hacer con la autorización y el domicilio lo que quieran, pueden hacer autorizar a su mamá en su domicilio, que sea la titular de su cultivo, no hay que, no, porque tiene que pasar tantas horas o tiene que estar a nombre, no existe ningún impedimento. Entonces, es un dato para que lo tengan en cuenta, es uno de los grandes grises claros, porque esto es así, digamos, hay que hablarlo. Tiene que estar la ley a favor de la gente. No puede haber leyes que estén a favor de... Acá primero no tenemos corporaciones, primero. Estamos hablando de cultivo de cannabis y dejar de perseguirnos por boludeces. Entonces, pero lo que se plantea desde el punto de vista de la apertura legal es generar una industria y un mercado interno que permita sacarnos de la puta crisis. Porque estamos dando vuelta con la cola todo el tiempo, que pagamos la deuda, que tomamos deuda, que fugamos plata, que volvemos a pedir deuda, que pagamos deuda, y todo el tiempo, y generar un esquema comercial interno que le dé trabajo a la gente, que le dé movimiento a la rueda económica, a la virtuosa rueda de la economía interna, que habilite, por ejemplo, que grow shops puedan... ¿Te imaginas la que si se abren clubes de cultivo por todo el país, los grow shops van a empezar a vender una bocha? Porque lo que una persona no puede comprar, 5 sí. Entonces ese es el punto, empezar a entender que la organización nos va a sacar de la crisis y que esa gente tenga la posibilidad de juntar fuerzas, en términos, o sea, fuerza de trabajo, esfuerzo económico, o sea, tener más capital y más financiamiento, te va a permitir generar un cannabis de mejor calidad. Entonces no solamente estás llevando a la ley a tu práctica el espíritu de la ley, sino le permitís a la gente que tenga también la posibilidad de jugar fuerte con un commodity exportable. Y ahí generas dólares. Entonces, igual, lo digo para que, siempre lo digo en términos de la gente de a pie tiene que meterse a hacer cannabis de calidad. Digo, no hay que ir a buscar CB en Pampa Emp o en Green no sé cuánto, que son las empresas que tienen hoy autorización de cultivo a gran escala de investigación por el momento, sino que tenemos que generarlo nosotros, porque cuando nosotros vayamos con un buen cannabis y le podamos jugar con los mejores, con el mejor cannabis, sin duda te van a elegir a vos, y el cupo de exportación lo vas a ganar vos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos, porque el cannabis que hacemos es excelente artesanal, no tiene nivel. El cannabis artesanal Argentina, y no lo digo yo que yo recorrí un solo país del mundo, sino Seba trae esa experiencia del mundo. En el mundo se hace mucho cannabis muy lindo, muy colores, todo mundo, pero cuando lo fumaste lo querés tirar porque está lleno de fértil, entonces no es fácil encontrar un buen cannabis, que sea limpio, que sea libre de químicos, que esté bien lavado, que esté bien fertilizado durante toda su etapa y que esté bien secado. Entonces todo eso permitiría a la gente que tenga clubes, que tenga pymes, que tenga SRL, poder exportar cannabis de calidad desde un barrio del conurbano bonaerense. Eso genera trabajo genuino, te da más impuestos. Entonces, tenemos que empezar a apostar, pues ese tiene que ser el objetivo.
Así que bueno, viene por ese lado. Y la segunda, espera, no me quiero ir con la segunda, que tenía que ver con No, ¿cuál es el cultivo? ¿Cómo es el cultivo solidario? O sea, ¿qué el significa cultivo solidario. ser un El cultivador cultivo solidario? solidario, mira, yo cuando saqué la autorización, la saqué porque ya el cultivo solidario lo hacía. El cultivo solidario es que o sea, yo, me imagínate, soy una persona que cultiva, que tiene experiencia, que tiene un espacio de cultivo, que tiene una inversión y que cultiva para otro u otra. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, mi mamá no tiene la posibilidad de llevar el mismo ritmo de cultivo que yo, no tiene la experiencia. Bueno, tengo una compañera mía, o sea, una amiga, una compañera mía, casi mi hermana, te diría, a la que le soy solidario, que no tiene el espacio. Entonces, todas esas personas, ¿cómo acceden al cannabis? Si no hay dispensarios, no se vende en ningún lugar, capaz que lo único que puede acceder en una farmacia es encontrar un aceite de cannaba y no le sirve. Entonces, ¿cómo puede acceder a un catálogo de variedades, de distintos espectros cannabinoides, a través de los cultivadores solidarios, en este caso un tercero, un cultivador tercero? El concepto en la ley de cultivador solidario lo traen las organizaciones, porque las organizaciones no son nada más ni nada menos que personas que tuvieron dolores, que les pasaron cosas, que tienen un pibe con epilepsia refractaria, mil que se asociaron y dijeron, loco, necesito esto, y vino un loco, se asoció con un loco de su barrio que hace unos porros fuertísimos, y le hizo un aceite y le sirvió. Desde ese momento fueron ONG canábicas o organizaciones canábicas, militancia canábica, y todo eso, las sucesivas reuniones que se tuvieron desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, derivaron en una reglamentación que incluyó el concepto de cultivo solidario, porque obviamente, ¿cómo iban a hacer si Valeria Salech, no sé, no sé, pero Valeria Sí. Salech no lleva adelante todos sus cultivos de Mamá Cultiva, ni las personas que llevan adelante, las compañeras del Frente Canábico Bonaerense o las de Ciencia Sativa, la compa de Ciencia Sativa Gabriela, no están ahí, porque tienen responsabilidades y tienen vida, llevan adelante el esquema. Y hay cultivadores que sean cultivadores que incluso deben ser los primeros que le dieron alguna cepa. O sea, es muy hermoso eso, porque, por ejemplo, una de las tres cepa argentina terapéutica, que se está investigando en la Universidad Nacional de La Plata, fue llevada ahí por una madre a la que el profe Daniel Loza le acercó la quinto elemento. La quinto elemento es una cruza, que es de un cultivador solidario, Daniel Loza, el profe Loza, búsquenlo en YouTube, que tiene una serie ahí muy grosa. El compa falleció, que salió lo metieron en cana, le pegó re mal una enfermedad que él tenía y se murió. O sea, a los pocos días de salir. Así que, nada, el laburo de esa gente ha permitido que las madres, padres, familiares y los mismos usuarios que necesitaron cannabis lo puedan obtener, un cannabis de calidad, que no le vendan aceite de oliva por aceite de cannabis. Y entonces ahí es donde el concepto fue tomado por quienes redactaron la ley y está ahí. Entonces hay que empezar a usarlo. Nosotros lo vimos, lo entendimos, yo fui hasta el día de la fecha, y este no sé si es el insecto vivo que hago con otras personas, pero siempre digo que el que encuentre una autorización antes del 5 de abril aprobada de cultivo solidario antes del 5 de abril del 2021, me avisa, me saco el mote, pero hasta ahora soy el primer cultivador solidario legal aprobado en la Argentina. Mi mamá es la primera solidaria, bueno, es la fundadora, una de las socias fundadoras del club. Entonces, de ahí viene, ¿no? El cultivo solidario, y de eso se trata. Y tiene eso, una actitud muy noble, que es poder brindar lo que uno tiene y lo que uno logró y lo que uno sabe en función del bienestar del otro o de la otra. Y la forma, hasta antes de existir el club y todo eso, era que, bueno, aquellas personas que son solidarias puedan hacer un aporte económico para los gastos cotidianos que uno tiene. Lograr un cannabis de calidad implica que uno tenga que buscar sustratos, buscar fertilizantes, buscar sistemas de iluminación, mejorar sus condiciones de control de clima, indoor, etcétera. Sí, el Lo que hacemos trabajo siempre. también que dedica a un cultivo. eh, Y el no, tiempo, pero bueno, el tiempo a Alejandro. veces es inexplicable, ¿viste? Entonces es como que el aporte que yo le pedía en su momento a aquellas personas que eran solidarias mías eran lo que podían, Sí. y yo no lo podía hacer porque no tenía esa capacidad tampoco, porque también no tenía una envergadura, Dios, yo usaba, tenía 3 muebles y un placar, o sea, era todo muy así hecho a pulmón. Pero está bueno entenderlo como para empezar a entenderlo cómo se produce cannabis en la Argentina, que el cannabis tiene un costo.
producir cannabis cuesta plata, no es tirar una semilla en una maceta que tiene otra planta y esperar a que de ahí obtengamos al menos 10 gramos de cannabis de calidad. No es así. Por eso hay toda una industria, hay comercios, más de 200 grows se abrieron durante la pandemia porque la gente empezó a apostar al autocultivo. Entonces, entender que el cannabis tiene su costo y tiene un costo que hay que asumirlo. Entonces, nosotros hoy estamos exigiendo que salga la ley industrial y que a partir de la ley industrial se puedan crear esquemas en donde, por ejemplo, se pueda redituar el trabajo de un cultivador solidario. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder también ahí incluir el costo no solamente del sustrato, de la luz, de la luz, o sea, el uso de la lámpara, pero además la luz está carísima, el agua, los fertilizantes, los preventivos, los tutores, las macetas, ¿me entendés? Y si empezás a pensar de todo, los controles del clima, los indicadores de clima, el medidor, el higronómetro, no me salía, el higronómetro, las mangueras, las bombas, los tanques, y te puedo seguir nombrando, hasta la escoba para barrer. Entonces, todo esto, alguien se tiene que hacer cargo. Entonces, ahí está la idea de que cultivo solidario es beneficencia, o estamos todo gratis. Sí, si el Estado nos pagara por hacer eso, 10 puntos. Yo siempre, el día que me digan, armamos una empresa estatal de cannabis, producimos para el Estado el mejor cannabis, olvídate. Pero hasta el punto no es así. Entonces, por eso los clubes siempre en todo el lado del mundo se manejan con un valor, un costo, y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora de manera más, o sea, más. Yo antes recibía aportes así como venía, hoy hay contratos, hay un cafecito, una oración, algo. Claro, sí, sí. Bueno, justo acá me viene a entender lo que contás porque una de las preguntas es cómo se factura la membresía y la cuota mensual del club, en este caso. Bueno, en principio yo ahí lo que les voy a aclarar, no voy a entrar en detalle de cómo hacemos el cobro y todo eso, forma parte del esquema legal, ahí eso se aclara mediante un contrato, hay un esquema que lo manejamos, o sea, porque forma también parte de una consultoría que nosotros el día de mañana queremos lograr con la ley industrial y que tiene que ver con eso, con aquellos que quieran un modelo legal y no tengan abogados, y que yo acá ande con mi nena, y que no tengan abogados y que no, o sea, quieran ese asesoramiento, pueden escribirnos y nosotros le hacemos ahí todo el asesoramiento de la parte legal, que hay muchos compañeros y compañeras que lo quieren hacer. Pero básicamente el cobro de la membresía hoy no se puede hacer a través de ningún medio bancario, porque lamentablemente si no tenemos la ley, no podemos empezar a mover ningún capital derivado de cannabis. O sea, desde el momento en donde uno justifica una transferencia, una transacción, producto del cannabis, estás en un problema porque la legislación en términos de manejo de capital a nivel nacional todavía no fue modificada. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Primero, para poder, por ejemplo, tener una cuenta en donde uno pueda recibir un pago, tiene que, espera que estoy con todo, si no, para no interrumpir a la gente. Tiene que primero la legislación nacional coordinar con el Banco Central para que los bancos nacionales y que tengan su sede en nuestro país, se estaría hablando de los bancos nacionales y provinciales, o sea, los bancos con capitales de este país, puedan hacer este tipo de, o sea, pueden abrir una cuenta para un club canábico o para una persona que sea cultivador solidario. Entonces, ahí vamos a poder, qué sé yo, hacer un link de pago, por ejemplo, que hoy no se puede hacer. Entonces, eso ya lo planteó, no soy yo quien lo planteó en la urgencia, sino, por ejemplo, creo que fue Pablo Facio, lo vi en una nota de Industria Can que hablaba justamente de eso, de que lo primero que van a tener que hacer apenas se sancione la ley es la articulación entre el Banco Central, los bancos, para poder empezar a mover capitales producto del cannabis. Porque lo que no va a ocurrir es que los bancos de capitales internacionales hagan eso. No lo van a hacer, porque las legislaciones de su país no lo permitan. Entonces, Santander Río, Banco Galicia, no lo van a hacer. Entonces necesitamos que el Banco Nación, necesitamos que el Banco Provincia, necesitamos que el Banco de Neuquén, necesitamos que empiecen a hacer ese tipo de articulación. Bien, acá bueno, había algunas preguntas más sobre la facturación y demás, pueden, como dijo Nico, seguir la cuenta del club que estamos haciendo ahora en vivo y hacer consultas ahí. Acá preguntan algo más que también perteneciente al club, preguntan qué hacen con la producción excedente del club.
en ese caso, ¿qué hacen ustedes desde el club con la producción excedente que genera el club? No, no, hasta el momento nosotros tenemos la primera, o sea, nosotros ahora estamos armándonos de socios. Tenemos el primer ciclo de cultivo. Ok, Entonces, tenemos la primera etapa en donde no tenemos, o sea, no tenemos referencia. A partir de esta primera etapa, nosotros sabemos hasta dónde vamos a poder abarcar de socios. Entonces, hoy no tenemos excedente. Nuestra idea es que todo sea para los socios. A partir de que nosotros sepamos eso, hasta dónde da con los socios, con las cuotas, vamos a poder ponerle, tenemos una excelente cosecha, mejoramos porque no resolvimos los problemas anteriores, tenemos más cantidad de gramos, eso se puede hacer o acopio o también algo que estamos hablando ahora, hoy lo hablé, sí, es empezar a tener vamos, no lo quiero spoilear mucho, pero la idea es empezar a poder brindarle cannabis a la gente que no tiene recursos. ok, Entonces, aquellas personas que no puedan pagar una membresía, pero esto no lo quiero spoilear porque es algo que nosotros tenemos la idea de hacer, porque surge, porque te surge, porque sabemos que existen. Yo me he topado con mucha gente, es más, a través del Point pude hacer algunas vinculaciones al ReproCan solidarias gratuitas y quiero agradecer a Duincana, que es con quienes yo estuve hablando, para hacer esto, o sea, vinculaciones con médicos que te dan una autorización para cultivar cannabis legal sin ningún tipo de costo, que es lo que debería ocurrir con el sistema de salud público, pero bueno, hoy por hoy dependemos de estas buenas acciones, entonces hay gente que lo necesita, realmente, y hoy por hoy incluso anotarse en el ReproCan es prohibitivo. Entonces nuestra idea es poder generar algún esquema para brindarle aceite a gentes que no tienen, y estoy hablando de gente que ni tiene acceso a una ONG, o sea, estoy hablando de la gente que no llega, ni a Mamá Cultiva, que no llega, y buscarla y encontrarla, porque nosotros sabemos que está, yo tengo algunas referencias de organizaciones que trabajan muy, muy de base, y ir a esa gente, tenemos esa idea. Pero después también entiendan que dentro de los socios y dentro del esquema de producción también estamos nosotros. Entonces, claro, el club nos abastece a nosotros también, digo, porque acá si bien no nos vamos a hacer ricos ni ganar Ferrari por esto, porque está la idea de que, pero mirá, producís y te comprás. No, boludo, se te va todos los gastos de la factura de luz, se te va todos los gastos de los insumos, y porque nosotros no podemos ponerle hoy nuestro sueldo, porque ahí sí, entonces yo te puedo decir, sí, tengo un sueldo, pero no lo podemos hacer hoy. Pero ¿qué pasa? Y está calculado, obviamente, nosotros ahora con la cantidad de socios que tenemos, vamos calculando, nosotros tenemos nuestro cannabis. Entonces también el cultivador o quienes decidimos a cultivar de manera solidaria, colectiva, mejorar nuestro proceso, tenemos la ventaja de poder tener nuestro propio cannabis que sea mejor, que esté más rico, que esté mejor hecho, que esté... yo lo decía, no solamente es tener la capacidad y los elementos, sino el conocimiento para llegar a hacerlo, porque yo solo no te movía una sal de feeding ni en pedo. Pero te lo digo, te lo firmo, ¿eh? Y yo soy muy loco porque yo aprendí a cultivar cannabis, no solamente, yo agradezco siempre a Chirri de Canuto Cañete Flores, yo viví ahí y tuve la posibilidad de cruzarme con ese chabón que estaba loco de la cabeza y me pasó incluso un pecado muy loco, tipo, no me olvido más porque fue muy hermoso, así aprendí a cultivar, pero también leyendo un montón. Y te juro que yo no me hubiera animado ni en pedo a una sal de feed. Y hoy veo lo que hace y veo cómo funciona bien usada, gracias a la docencia de los compañeros, y me ha animado. O estoy viendo y estoy probando y estoy diciendo, loco, está buenísimo. Y puedo decirle a alguien, porque lo he aprendido también a partir de esta experiencia, cómo usarla. Entonces, nada, es como, es eso, o sea, tenemos nosotros sí, nuestro sí. propio cannabis de calidad, yo ya no tengo que, yo cultivo desde 2013 y recién lo hablaba el otro día con Gaby, yo tuve autoabastecimiento hace un año. Es muy difícil autoabastecerse de cannabis, eso hay que decirlo. Sí, Digo, sí, porque no sí. es fácil, no es tan fácil como poner y tener un poco de experiencia y sacar. Estoy hablando que de 2013 y recién en 2020, 2021 me autoabastecí, pero Una porque yo apuesta le podía, que, el autoabastecimiento era también para mis solidarios y claro, para la gente que me dijo, porque yo iba con porro a todos lados y yo claro, sí, pido, sí, loco, sí. y es así. Sí, sí, que aparte yo también Entonces, tengo esa idea de que, qué sé yo, el porro como que vuelve, ¿entendés? De alguna manera, a mí no, no sé, obviamente, ¿no? Si no tengo,
si no tengo para cubrir lo mío, tengo que decir que no. Pero si tengo, a la mejor, Obvio. ¿entendés? Pero entiendo eso del autoabastecimiento porque sí, es eso que vos decís, como bueno, sí, y qué sé yo doy, ¿me entendés? No sé, o lo compartís, ¿entendés? Como que no pasa nada. Eh, y yo, de hecho, no fumo tanto, pero no porque lo tenga, porque quiera guardármelo, sino porque es esto que decías vos un poco, ¿no? De, qué sé yo lo tengo ahí. A mí un poco me gusta ver los frascos llenos. Me gusta verlo nada más. Después lo ¿no? Cada uno lo utiliza, pero y también esto que decían el cultivo y demás, me da un poco la calaza al principio de esto de prueba y error también, ¿no? Es como, bueno, lo probamos, funcionó, no funcionó, seguimos. Y seguís probando diferentes cosas también. Y yo tengo que decir que yo sí, yo fumo un montón, y somos dos porque mi compañera también, la mamá de mis hijas es una mamá canábica. Bien, Nosotros transitamos la crianza y el embarazo de mi compañera con el cannabis, y ella además es dula, que es acompañamiento de embarazadas, y está haciendo toda una capacitación y especializándose en el uso del cannabis para aquellas madres que decidan hacerlo conscientemente, porque hay mucha desinformación al respecto. Y imagínate que en ese contexto la producción que yo tenía que tener era yo tenía un corte de entre 8 y 9 plantas por mes. bien. Eh, entonces, como cultivador solidario, yo en ese momento en mi casa, o sea, acá en mi casa tenía 3. Entonces yo tenía la capacidad de poner 27 y tenía 20. Y nada, te juro que había meses en donde llegaba al pedo de que me secara la otra. Casi que me quedaba sin, y por eso, porque, o sea, a mí me pasa eso, yo me gusta juntar, soy muy casero, soy muy de la familia. Entonces si yo empiezo a hacer la cuenta, bueno, mi familia, o sea, ya somos mi compañera y yo, pero además mi vieja, mi suegro, mi cuñada, mis hermanas, y empezás a contar y de pronto tenés todo que fuman porro, y cuando vienen a tu casa fuman con vos, y yo no le voy a decir que no. Obviamente cuando no tenía le decía que no, pero bueno, yo te digo, Claro. es un esfuerzo es muy fuerte, no es fácil para una persona que cultiva llegar a un nivel de autoabastecimiento. Entonces por eso también lo hilo a la importancia de las 9 plantas, porque uno tiene que tener esa lógica de abrirle el abanico a la gente para que pueda laburar tranquila, para que la persona pueda cultivar y mandarse un moco. No sé, se me embichó una planta, se me hundió, se me puso fusarium, y a la mierda, y me quedé con 4. Y bueno, ¿te imaginas si hubieras tenido 4 autorizadas y tirabas 4 semillas? Entonces, nada, es eso, hay que hablar también de eso, porque yo considero que en Argentina lo que tenemos que tender, la mejor forma de organización de producción de cannabis son los clubes de cultivo. Entonces tenemos que tener la posibilidad de tener nuestras plantitas en el balcón, o quien quiera tener un indoor, pero también poder acceder a un club de cultivo con un cannabis distinto, con un cannabis con otra calidad, con otro nivel de producción, y que no es un modelo farmacéutico lo que va a triunfar acá, en donde vamos a ir a Pharmacity a buscar nuestra Purple Punch o nuestra NL5. No, eso, y los dispensarios yo lo veo como es un paso superior, el dispensario, que sé que va a existir incluso la ley actual, la ley industrial que está habla de formatos cuando se refiere a la forma de expendio, habla de cannabis en aceites y otros formatos, o sea, habla de la producción en formato de cualquier tipo. Entonces yo puedo extender un aceite, puedo extender una flor, o puedo extender un rosin, o puedo extender un BHO, o puedo extender un dry sift. Entonces tiene que haber especializada gente que esté ofreciendo eso, tiene que haber especializada gente que haga la compra, porque el día de mañana, para abastecer, como dice la gratuidad, quien no tenga una obra social y acceda, por ejemplo, a un hospital público, el cannabis al que accede esa persona tiene que ser un cannabis de calidad, no puede ser un cannabis hecho por cualquiera, campo, con Ferti de la agroindustria, no. Entonces, ahí es donde, nada, insisto con esta forma de organización de clubes de cultivo, caseros, chiquitos, familiares o grandes como ven al sur, pero que existan, eh,
y que puedan ser una forma de organización donde nosotros tengamos nuestra garantía, el mejor acervo de cannabis hecho por los cultivadores y cultivadoras organizados. Bien, bien, excelente. Solo una respuesta ahí que un usuario, Red Light creo que es, preguntó por mis lentes si eran de cannabis. Bueno, sí, son de cáñamo industrial. Justo el video que está hablando con Mariano Profesionales son de él, así que pueden ver el vivo ahí de Canábica, son de Gaia Eire, si bien lo pronuncié, y si no, me pido disculpas. Pero bueno, sí, Muy bueno, muy bueno. son de cáñamo industrial, así que pueden consultarle ahí. Así que, Nico, muy bueno toda la charla, la verdad. Gracias por tu tiempo, la verdad. Sé que estabas un poco ocupado esta semana, estuviste medio a las corridas, así que gracias por hacerte un tiempo para hablar con nosotros de Canábica. Le mandamos un saludo muy grande, estamos en contacto. Y bueno, si querés dejar también tu perfil de Instagram, porque también lo habían pedido por ahí, sobre el cultivador solidario que estaba hablando. Bueno, el Instagram del club lo tenemos acá arriba, igual va a estar en la publicación de Instagram, pero bueno, lo que quieras decir para cerrar. No, gracias porque hace rato que veníamos hablando, yo creo que vamos a hacer más cosas, así que vamos a estar ahí. Eh, no, gracias también a la gente que nos está ayudando también. Nos motiva, viste, la gente, bueno, ahí está la gente de Will Grow Porte, los vi en la expo, a mí me sorprende porque yo soy un perfil bajo, yo soy productor audiovisual, ese es mi oficio, digamos, y en general somos personas que nos gusta estar del otro lado de la cámara, viste, y a veces encontrarte con alguno que te saluda y que por ahí te diste una mano, porque yo tengo esa particularidad, mi compañera a veces está ahí arriba, pero les contesto a todos, entonces ese tiempito que uno le dedica, te lo devuelven con cariño, así que gracias a toda esa gente y también a quienes se han acercado. Nosotros hicimos 2 encuentros presenciales, es la única forma en donde nosotros tomamos socios también para que la gente que tenga dudas de cómo asociarse, y eso, la única forma en este momento son los encuentros presenciales que se nos fueron de las manos, no nos podíamos creer, cola de gente en Caballito, repleto un bar en Palermo, y nos temblaba el cuerpo porque no entendíamos qué pasaba, si era, no sé, estamos todavía cayendo, pero hay un interés muy grande, así que gracias a esa gente que se acercó y bueno, a aquellos que a partir de ahí se suman a nuestros asociados del club, y nada, y entender también y dejar un mensaje de que esto tiene que ser un paso más, o un ejemplo más, o un trabajo más, o un aporte más, llámalo como quieras, pero para la libertad absoluta de la planta de cannabis, para que no existan más presos por cannabis, ni por cultivar, ni por llevar, ni por traer, ni por semilla, ni por un grow, que los grow no sean perseguidos, que la gente hoy con una ley activa ya hace casi un año, con un registro ya hace casi un año, una ley hace más de un año, no tenga que encontrarse con gendarmería o con fuerzas de seguridad incapaces de leer una autorización o de saber de ley. Entonces, que esto sea una cosa más, no que sea solamente que lo es y que nosotros le damos eso, que sea un club de cultivo canábico, porque como decimos, somos un club de fumadores, porque además conseguimos que hoy el acceso es el fumar cannabis, un vaporizador está a 70.000 pesos y la gente hoy fuma cannabis y eso es salud también, porque nosotros trabajamos en la disminución de los riesgos de esas personas que eligen o solamente pueden fumar cannabis. ¿De qué manera? Ofreciendo el mejor cannabis. Entonces, eso es lo que tenemos que dejar. La libertad de las plantas nos va a llevar a puestos de trabajo, cannabis es igual a trabajo y a una industria que pueda aportar al crecimiento y a la salida de una crisis que es cíclica y que nunca tuvo esta receta verde, esta receta canábica para poder emprender un camino distinto, un camino diferente. No nos quedemos atrás, discutamos siempre cosas hacia adelante, porque en el mundo se están reorganizando y se están calzando con lo mejor de lo mejor para poder hacer cannabis de puta madre, y nosotros tenemos que tener, porque lo tenemos, todo el acervo, los cerebros, los breeders,
todo para hacer el mejor cannabis del mundo. Y eso lo tenemos que hacer con los que están presos por cannabis en puestos de trabajo en blanco. Ese tiene que ser nuestro objetivo, ahí vamos apuntando con militancia, con trabajo continuo. Así que bueno, un poquito de eso. Muchas gracias. Un saludo grande, Nico. Estamos hablando. Hace poco tiempo. Hablamos. Bueno, les agradezco a todos y a todas que se hayan unido. El vivo va a quedar publicado en el Instagram de Canábica. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los vivos también los pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Así que les mando un saludo muy grande a todos y a todas. Buenos humos.